y escasez de azúcar, escasez de aceite. Y acá, aunque también más joven que yo, Gustavo Orlando se tiene que acordar de esta situación crítica. Y ahora ver que venden el azúcar por pack, dije, uy, ¿dónde estamos volviendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y el otro día mi hijo me dice, che, ojo, ni se te ocurra, ¿qué? Comprar azúcar directa. Bueno, porque está bañada en sangre. Bañada en sangre. Mi hijo me dice esto, mi hijo que es psicólogo social. Y dice uno, che, ¿cómo estamos y hacia dónde vamos? Bueno, esa es la pregunta. Doctor, me logra un gusto enorme en verlo. Le daba ese tiempo para que saboreara un poquitito el café. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos pasa? Estamos mal, cada vez peor. Cada vez peor. La verdad que los índices de desocupación, de inflación son exorbitantes. Ahora vimos que la semana pasada el INDEC publicó los índices de desocupación y ya estamos en los 2 dígitos. Hemos vuelto a los 2 dígitos, pero lo preocupante no es, decir, es el presente, es ver la inflación, ver cómo las cosas aumentan, cómo los comercios cierran, porque cada vez venden menos, porque siguen aumentando la luz, sino que lo más preocupante aún es el rumbo, el futuro. Si no sabemos qué modelo económico tenemos definido a nivel nacional, no nos marcan un camino, digamos, desde la mesa multisectorial para recuperación económica, los análisis que tenemos, incluso con la Alianza Universitaria de la UNCI, indican de que hoy la timba financiera es el único negocio rentable, pues si se quiere, ¿sí? Si se quiere, de alguna manera. Vemos también que las tasas de interés oficiales están en el orden del 67%, 67%. Si no hay economía que soporte eso. Hace unas horas hablábamos de la desesperación de mucha gente al tomar el sobre. Es decir, Roberto, ¿cuánto tengo? Bueno, 2.000 pesos. el sueldo... 1.500 pesos. ¿Y por qué esto? Porque, claro. Porque resulta que... Bueno, se está viviendo un fenómeno de... Compré esto con la tarjeta, compré aquello otro, saqué un préstamo y bueno, y ahora aparecieron un montón de intereses y por ahí alguien pícaro tomó algunos datos prestados, le pasó a alguna persona particularmente de mi equipo, le tomó algunos datos y dijo, no, que ser aquí, le vamos a dar una mano, que lo necesita. Y después ahora se encuentra con que está cobrando monedas. Bueno, sí, justamente, otro fenómeno que se está viendo en la economía hoy es el sobreendeudamiento de los consumidores. Estos índices que te estaba comentando recién indican que hoy 4 de cada 10 personas están pagando el mínimo de la tarjeta de crédito, ¿sí? El tema es que la tarjeta de crédito está cobrando un 200% de interés aproximadamente. Es mucho, 200% anual, ¿sí? Eso realmente digamos, cuando vos pagas el mínimo, eso se va juntando, se va juntando, se va juntando y cada vez más. Por lo cual, eso se llama sobreendeudamiento de los consumidores, ¿sí? Y a otro fenómeno económico que se está viviendo también es el tema de que la gente se endeuda para pagar deuda. Si antes se tomaba deuda para hacer inversiones, para abrir un kiosco, lo que sea. Hoy se toma deuda para pagar deuda, ¿sí? Entonces, frente a esos fenómenos vemos un sobreendeudamiento de los consumidores. ¿Cómo se soluciona eso? Y la verdad que hay solución jurídica. En el estudio jurídico estamos viviendo consultas de eso, ¿sí? Es decir, concurso quiere y concursa y consultas de esto, ¿no? Que la gente saca crédito, más en los jubilados, ¿sí? Jubilados del IPS o del ANSES, que sacan un crédito, sacan 2, sacan 3, sacan créditos todo el tiempo. ¿No? ¿Seguro? La cuestión es mirar, si usted es jubilado del IPS, con eso es suficiente, y llega un momento que 25, 22, 23 o 30.000 pesos que sea ese sueldo, le quedan 2.000 o 3.000 pesos líquidos, netos, de
de tantos descuentos que le hacen de la financiera. ¿Eso tiene solución? Sí, tiene solución. Hay un vacío legal, pero se puede abordar desde lo que es los pequeños usos, ¿sí? Los pequeños de la ley de concurso y quiebra. Tiene consecuencias jurídicas, inhibición entre el juez que interviene, pero le pone un 50% del recibo de sueldo a este consumidor, pero la consecuencia de inhibición general de bienes es que no puede país. Efectos jurídicos de la ley de concurso y quiebra. Recibo de sueldo o de su haber jubilatorio Recupera como para poder... y en consecuencias financieras tienen que prorratear. ¿Sí? Ahí también hay jurisprudencia, porque la jurisprudencia de los jueces dicen no puede ser que indiscriminadamente de cierre vamos a ver de qué manera podemos darle una mano a quienes nuestros oyentes y que están atravesando estas situaciones que empieza la lista de concejales acompañando a Roberto Gaudio. Nos gusta invitar a la persona que viene de invitada y decir buenas tardes, gusto en saludarte, preséntate vos misma. Bueno, ¿cómo andan todos? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Giselle Gambetta. Como bien vos dijiste, estoy encabezando y tengo el honor de acompañar a Roberto Gaudio como primer concejal en la lista. Así que bueno, muy contenta por el lugar, pero bueno, nada, es una cuestión institucional. Estoy muy contenta de poder ser parte realmente del proyecto de poder recuperar Quilmes, ¿no? Cuando vos hablas de recuperar Quilmes, ¿qué te preocupa de Quilmes? Mira, yo por mi función, yo soy una trabajadora de la salud, me recorro todo el distrito por mi trabajo en una ambulancia, yo soy médica y por ahí recorro los barrios donde no todos van, ¿no? La periferia de Quilmes es muy heterogéneo. Tiene una complejidad que por ahí no todos los distritos la tienen, o cada lugar es particular. Yo que soy quilmenia de nacimiento lo conozco bien. Una cosa es el centro de Quilmes, otra cosa es Espeleta, otra cosa es Solano, Bernal, Don Bosco. En realidad cada lugar tiene su heterogeneidad, ¿no? En cuanto a no solo lo que son los barrios en sí, sino también las desigualdades que enfrenta el distrito. O sea, es uno de los... se puede decir para mí distritos más desiguales, ¿no? Barrios muy lindos, con asfalto, las veredas pintadas, y barrios donde a veces no podemos ni entrar con la ambulancia, ¿sí? Que tiene que estar esperándonos los vecinos en esquinas donde pactamos, ¿no? Que nos esperen porque no podemos entrar ni con una ambulancia a socorrer a un paciente con riesgo de vida. O sea, no estamos hablando ya ni siquiera de embellecer la ciudad, sino estamos hablando de que no se puede entrar con una ambulancia de emergencias a sacar a un paciente en peligro. Derechos básicos. No se puede entrar por alguna cuestión social o no se puede entrar por la falta de acceso. Ah, muy bien. Yo te iba a preguntar a ver qué tomabas, pero... Un tecito. Ya sabía. No. Vamos, sí. No se puede entrar generalmente por falta de acceso, por una cuestión de asfalto, de cloacas, de esa cuestión en particular. Obviamente la seguridad sí es un tema, pero hay que desmitificar este tema de los barrios peligrosos, ni criminalizar la pobreza, ¿no? En realidad... No, yo hacía la pregunta No, concreta lo sé, pero no entiendo que no fue algo peyorativo, pero sí hago hincapié en que generalmente nos esperan, nosotros intentamos entrar, obviamente, salvaguardando nuestra integridad física frente a algún hecho de inseguridad que lamentablemente sufrimos, ¿no? Porque los que estamos trabajando en la calle,
pero generalmente el problema es la falta de accesos. Llueve 2, 3 gotas en, por ejemplo, barrios de Solano, darte un ejemplo puntual, ¿no? La Matera, todas las casas al borde del arroyo. Nosotros con el doctor pasamos por el monte, así que conozco. Sí, sí. Y la verdad que a veces es imposible poder entrar con el móvil porque se queda atascado, literalmente. O sea, no podés entrar y si llegás a entrar no sabés si podés salir con el paciente. Entonces, a mí siempre lo que me ha motivado a la militancia, ¿no? Cuando empecé a desarrollar mi rol, digamos, profesional como médica, es en realidad a ver estas cuestiones que son no médicas, sino que exceden a la medicina, pero que hacen al arte de curar, ¿no? De la salud pública. Del derecho a la salud, que eso para mí es un bien, no es un bien de consumo como quieren ponerlo algunos, ¿no? Y en especial hoy los que ocupan cargos en el Estado, todo lo ven como un gran consumo y un bien de mercado. Y hay la salud es un derecho humano. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa que todo ya está, la bajada de línea desideologizada que quieren imponer, ¿no? Toda la línea nacional, provincial y municipal, porque vos escuchás hablar desde nuestro intendente hasta la gobernadora o al presidente con una cuestión completamente despolitizada, queriendo volver a una cuestión de los 90, parece, que la política es mala. Pero la política es la herramienta para transformar la realidad de la gente. No, la política no es mala. Puede haber personas que usufructúen mal de la política. No, sí, siempre hay que hacer diferencia, es correcto, ¿no? La política de algunos políticos, ¿no? Lo mismo pasa con la justicia. Hay un personaje que me inquieta en las últimas horas y estoy hablando con mucha gente que tiene que ver con, es decir, actores sociales de distintos estamentos, ¿no? Que me habla muy bien de un personaje que me inquieta. Pero de eso vamos a hablar más tarde. Concretamente de Esper. ¿Sí? De Esper, sí. Pero, a ver, por lo que advierto, Gambetta no gambetea la realidad, le hace frente, va, claro, encara, ahora mi apellido. encara, va, sí, con los tapones de punta. ¿Hace cuántos años? En el servicio médico. Yo tengo 32 años y me recibí a los 24. A los 25 entré a hacer mi residencia en emergentología, soy emergentóloga en el Hospital Fiorito de Avellaneda, siempre en zona sur. Y que estoy en la ambulancia de PAMI, justamente, que era la que te cuento que me recorro la base de Quilmes hacia Quilmes, Varela, Berazategui, hace ya casi 7 años. Entré apenas recibida, un año y pico después de recibida, mientras estaba terminando mi especialidad. Así que bueno, ya tengo un par de años en el lomo para decir de esta recorrida en lo que es el conurbano. Empecé trabajando en la base de Lomas, Almirante Brown, Esteban Echeverría, y después bajé a Quilmes, Varela, Berazategui. Que no llega, conurbano sur. No llega a ser distinto, aquello que esto es... No, como te decía, estas cuestiones de desigualdad, de pasar de un barrio a otro con estas diferencias, cordón pintado, asfalto y ni una hoja tirada, a no poder entrar con la ambulancia, del desastre que es porque no hay cloacas, se da a diferencia de kilómetros, de un par de kilómetros, y eso es, digamos, es la foto, si nos ponemos a hacer un paneo global o si querés macroeconómico, es lo que pasa en realidad en la Argentina y lo que pasa en América Latina como región. O sea, no es la región más pobre, pero sí la más desigual, y no lo planteo yo como una opinión, sino que lo dice, por ejemplo, el coeficiente de Gini, que mide desigualdad, y datos macroeconómicos del Banco Mundial, de que estamos frente a la región más desigual, y esa desigualdad claramente es una generadora de exclusión, y esa exclusión genera violencia. Mientras la doctora Gambetta saborea el tema, voy a contar. Encabeza la lista de concejales de Roberto la economía real,
está tocando o abordando el hueso. Que en realidad muchas veces cuando estoy seguro que Gambetta golpea la mano, que ni siquiera timbra ahí en alguna casa, no siempre hay un cuadro severo de salud, sino que hay una situación emocional severa a la que hay que asistir a acompañar. Porque si estamos hablando de un adulto mayor, muchas veces es alguien que lo dejó el tío, el sobrino, el hijo, que va una vez por semana y mira, che, acá tenés los teléfonos, se los pegan en la heladera. Sí, Cuando totalmente. tenés algún problema, llamas acá en emergencia, número tal, pipi, toda la persona siente un dolor, una molestia, en muchos casos un ataque de pánico. Y entonces, ahí, ¿qué hacemos? Resulta que esa persona es una persona de carne y hueso, que ahora la vamos a convocar para decirle, che, vení, votá, como decía aquella canción, ¿no? Sí, no, como decís vos, uno puede hablar de números, porcentajes, el INDEC todo el tiempo, como publicó ayer, la capital federal, el 10% que gana más, la brecha es desde el 22 veces gana más que el 10% más pobre. Esa brecha cada vez más se va acrecentando, ¿sí? Más pobres. Cada vez, los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, ¿sí? Lo cual vamos a una concentración de la riqueza total. Pero como decís vos, todos esos números son terribles, pero esos números se traducen en personas y esos números se traducen en el sufrimiento de la gente y en cuestiones pragmáticas como, por ejemplo, no tengo plata para... O sea, hoy los afiliados de PAMI, los abuelos, los adultos mayores tienen que elegir qué medicación toman. Si toman 8 remedios, compran 4. He ido a atender pacientes que están hipertensos y cuando vos les preguntás con vergüenza a la familia y se te estruja el corazón, lo que te cuento, te dicen, no puedo comprar la medicación con vergüenza, no tengo plata para comprarme el Enalapril para tomar para la presión, el Lotrial, el famoso Lotrial, para no hacerle por justo propaganda Roemer, que es uno de los que fuga plata al exterior, pero no importa, perdón. El Enalapril, vamos a decir el genérico. Claro que no. Roemer es amigo del presidente actual. Pero, como decís vos, gente de carne y hueso, te llaman con la ambulancia porque no tienen plata para ir a ver al médico de cabecera. O sea, una cuestión, uno no habla desde el fanatismo. Con la gestión anterior había cuestiones que había... Lo que palpa, uno sí, no sí, habla sí. de lo que palpa. No, había mucho por mejorar, mucho por mejorar. O sea, la pobreza estructural en la Argentina no es de ahora. Creo que desde la época de los militares en adelante, cuando comenzó la deuda externa y todo, se ha empezado a dar una cuestión de pobreza estructural muy difícil de combatir, pero claramente estamos peor, claramente hay un retroceso en los derechos, por ejemplo, los trabajadores, y en este caso en una población tan vulnerable como son los adultos mayores que no tienen la posibilidad de poder volver a salir a trabajar, porque ya están excluidos y atados de pies y manos, porque, como decís vos, si no tienen la solidaridad de un vecino, de un familiar, es una cuestión de que están muy solos y muchas veces vamos a asistir también en la parte emocional, porque tiene directamente que ver con la salud. O sea, no va por un lado el cuerpo y por el otro lado la mente. Y hoy te pasa eso, la gente te dice que no puede, o parten también me ha pasado que me dicen, no, yo tomo 10 miligramos y en realidad estoy tomando la mitad de la dosis para que me pueda durar todo el mes. Le tiran. Claro, como si eso fuese algo que se pueda modificar. Mientras la doctora Gambetta intenta tomar otro sorbito de té, yo tengo la mirada tan particular por ser trabajador social. Y entonces conozco estas situaciones de vulnerabilidad que son extremas. Y uno dice, sentarse en una banca en el Consejo Deliberante, ¿de qué puede llegar a modificarle a los vecinos de Quilmes? ¿De qué manera desde ese lugar se puede acompañar para cambiar algunas realidades? Y sobre todo,
en algo tan significativo, porque gracias a Dios y enhorabuena, hay una ley de paridad, gracias a Dios y enhorabuena, en esta lista ustedes han elegido que la mujer sea la número 1. No se da en todos lados esto. Sí, vamos de a poco. Es saludable, Conquistando. es una actitud saludable por parte de Gaudio. Muy generoso. Uno dice, bueno, enhorabuena. Y ahora, ¿de qué manera le decimos al vecino, le voy a cambiar la vida desde ese lugar? Sí, obviamente poder representar la representatividad que tenemos, digamos, creo que por desempeñar los concejales es ese, ser el nexo entre las inquietudes que pueden tener los vecinos de Quilmes y poder volcar todos los problemas, todos los proyectos, todo lo que la gente, que uno puede estar de acuerdo o no, pero incluso poder volcar todas las inquietudes que tienen los ciudadanos de Quilmes. Yo creo que parece algo muy obvio, pero que a veces el Consejo Deliberante va por un lado y las necesidades de la gente van por el otro, como pasa también en la Cámara de Diputados o senadores. Entonces creo que hay que volver como a reconciliar esa cuestión de ser realmente el representante del pueblo y que el vecino sienta que uno está ahí como instrumento para poder volcar las necesidades, como te decía, las inquietudes, las ideas, que en realidad es la línea que Roberto Gaudio plantea constantemente, ¿no? A todos los que estamos en la lista, y él tiene esa línea con la gente de ser abierto, de que aunque no podamos estar de acuerdo en determinadas ideas, sí tener un debate, digamos, enriquecedor, ¿no? Con vecinos que pueden estar hace muchísimos años en sociedades de fomento, en unidades sanitarias. ¿Qué mejor que la persona que vive ahí para decir qué necesidades, qué problemas hay que afrontar, qué problema pasa con los chicos, con los adultos mayores, con los laburantes y tanto desde la línea que maneja Roberto y la cual coincido, ¿no? Por eso soy parte de esa manera de laburar, ¿no? Y de militar realmente cercano a lo que necesita la gente. Bueno, institucionalmente el Consejo Deliberante se puede hacer aportes concretos, ¿no? El tema de la basura, acá Roberto Gaudio habló del tema de basura cero. Basura cero y el tema de los transportes, ¿no? Creo que está mal ese tema también en Quilmes. Sí, en realidad lo que... Los recorridos, obsoletos ya respecto de lo que ha crecido la ciudad. Totalmente de acuerdo, poblacionalmente y más que nada también la parte de Solano, que es una de los digamos, zonas que ha tenido mayor crecimiento, poder redistribuir y poder dar mejoras, ¿no? A todo lo que es el transporte público, las paradas. La gente a veces por estas cuestiones de cuando llueve no puede llegar ni siquiera a la parada del colectivo dignamente en cuanto a su vestimenta. Te inundás, te embarrás, tenés que ir a tu trabajo, o sea... Sí, hay barrios que tienen que caminar 20, 30 cuadras para encontrar una parada de colectivo como la más cercana. Sí, totalmente, y no hay otra opción aparte, porque es el transporte público, no hay otra cosa, ¿viste? Pero bueno, yo coincido en todas estas cuestiones de apertura, ¿viste? Que maneja Roberto, para poder, bueno, obviamente, no solo hacer asfalto, que sí está bien, pero no es suficiente el Metrobús, ¿viste? ¿Cuáles son las... yo voy a hacer larga la pregunta para que puedas tomar. ¿Cuáles son las prioridades que vienen planteando los vecinos, por un lado, y cuáles son las prioridades que en esta territorialidad que realiza desde hace años, tal cual nos ha contado, uno no puede cambiar la realidad, estoy haciendo juego de palabras, tiene que afrontarla? ¿Y cuáles son esas prioridades que estableciste ahí como agenda? Bueno, a ver, tengo que hacer esto, aquello y lo otro. ¿Cuáles son esas prioridades? La prioridad, digamos, central, y de ahí empiezan a salir un montón de aristas, es que el municipio sea realmente un municipio mucho más participativo. O sea, ¿qué significa? Tener que los vecinos sientan presencia, pero no solo a nivel institucional, sino realmente abierto
que es lo que siempre plantea, insiste Roberto, como tenemos nosotros un PAMI escucha, ¿no? El 138 PAMI escucha, tener realmente una línea municipio escucha y descentralizar también lo que es las oficinas municipales históricas, donde el vecino está acostumbrado a referenciarse, pero también, dado el crecimiento poblacional, tener lugares, digamos, de gestión municipal descentralizados y que realmente den respuesta al vecino, funcionen, ¿sí? Que tengan un lugar para poder reclamar, inclusive que tengan un nexo a nivel, digamos, provincial y nacional para cuestiones, por ejemplo, lo que hoy pasa con las tarifas también, ¿no? Sí. Que vos como municipio puedas darle una ayuda al vecino, aunque no sea realmente algo que jurisdiccionalmente te corresponda, pero si es un vecino de Quilmes, se puede hacer. tener un canal ahí de comunicación, en realidad volver a volcar, digamos, si te puedo hablar también de salud, promotores de salud desde a nivel municipal, que estén conectados, que es lo que hablamos, que es lo que yo le puedo, digamos, intercambiar a Roberto, en el caso del lado de la salud, de esta cuestión de participación como tema central. Los promotores de salud son fundamentales, volver a lo que es la unidad sanitaria, que depende del municipio. Bueno, los hospitales provinciales como el Hospital de Quilmes no es directamente un resorte del municipio, pero sí, obviamente, tener funcionar como veedor, ¿no? Porque ahí se atienden ciudadanos de Quilmes en el hospital, aunque sea de gestión provincial. Y cuando vos estás atendiendo a un paciente que tiene necesidades, no se está fijando qué jurisdicción le corresponde, qué administra a quién. Eso lo dejamos para nosotros, para el mundillo de la burocracia, si querés, pero la gente necesita respuestas, y más en una situación, por ejemplo, de enfermedad. Después el materno, que depende de nosotros, fortalecer el primer nivel de atención, las unidades sanitarias, es fundamental. Es volver en realidad al lema carrillista de no solo una persona se enferma, sino que es un ser biopsicosocial, que le pasan cosas, que se queda sin trabajo en el medio, que eso le afecta. Vos me debés comprender mejor que nadie esa mirada, y no solo volcar a una persona cuando se enfermó. ¿Y qué pasó antes? Y ahí también el municipio tiene que interceder con agua potable, con cloacas, con cuestiones, como te digo, derechos básicos satisfechos, no esta indigencia donde está viviendo gran parte de la población, ¿no? Indigencia y pobreza. ¿Qué hacemos con los chicos? Hay una situación crítica. Yo vengo de la Universidad de Quilmes, ahora vengo de participar de una actividad de la Universidad de Quilmes, y uno de los aspectos que advierto que hay una situación crítica con los chicos. Y además el doctor es abogado, y él acompaña a personas en situación de violencia. Entonces él ve cómo en medio de este dilema de qué hacer con un chico cuando queda, voy a decirlo de manera coloquial, ¿no?, colgado del pincel. Sí. Porque la asistencia que tiene es cero. Y uno de los lugares que no funciona bien aquí, hoy, en la actualidad, hay otros de los que me tengo que sacar el sombrero, que andan bárbaros. Pero ese lugar, niña, eso es un desastre. Digo, por ejemplo, políticas de género anda 10 puntos, pero niñez no. ¿Qué hacer ahí? A ver, yo lo que opino es que hay que reestructurar el rol del municipio, ¿no?, como Estado presente, que es lo que quisieron en realidad desmantelar estos 4 años, ¿no? La ausencia completamente del Estado y los dos extremos de la vida, como hablábamos recién de los adultos mayores, los niños hoy, también los porcentajes, de cada 2 un niño es pobre, no está por debajo de la canasta básica, los padres tienen sueldos que no pueden llegar ni a satisfacer las necesidades básicas de alimentación de un niño. O sea, hoy tenemos una generación que no se está alimentando como corresponde, con déficit nutricional severo. Eso, el día de mañana, yo siempre digo que nada es casualidad, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que todo esto es porque sí, creo que sería una manera ingenua de tener la visión y la lectura de la realidad. Yo creo que todo tiene que ver con todo, y que esto, el día de mañana, la malnutrición
de nuestros chicos va a ser la mano de obra esclava que va a necesitar, digamos, el capitalismo no me quiero poner, digamos, hablando de cuestiones a nivel global, pero creo que tiene mucho que ver, que el día de mañana va a ser la mano de obra esclava que va a hacer la flexibilización laboral, que todo el tiempo, tanto la reforma previsional como la reforma laboral, parte de eso quieren flexibilizar. Hoy hablan del crecimiento del empleo como monotributista, eso es una cuestión completamente retrógrada, conquista de derechos, donde no estás en relación de dependencia, no tenés cobertura social, de seguridad previsional, donde el día de mañana eso también va a ser un gran problema para todos los que estén jubilados, porque sabemos que los activos mantienen a los pasivos. Entonces se empieza a descompaginar y a que el sistema, la perversidad de que vos decís, pero ¿cómo? Si vos me estás hablando de los niños, ¿qué tiene que ver? No, sí tiene que ver, directamente tiene que ver, porque esos chicos mal alimentados, que no cumplen las necesidades básicas, que no tienen un lugar de contención, que hoy si van al colegio nada más es para recibir la única comida que tienen durante el día, completamente desfinanciado a nivel del gobierno provincial. Han salido denuncias de las comidas que vienen en mal estado, de que cada vez se achica más el presupuesto por chico de comida. Entonces hay esta cuestión de ausencia completa del Estado, donde hay que desmitificar el tema de la asignación universal por hijo. A nivel mundial ha sido uno de los logros sociales en cuanto a implementar una asignación, ¿sí? Una transferencia de recursos, digamos, que la madre tiene que demostrar que el hijo va al colegio, que el hijo se vacuna, no es que le dan la plata porque sí. Y hay que desmitificar completamente eso de que tienen hijos para los planes, cuando el 80% de las que reciben asignación universal tienen 2 hijos. El 80% de las madres que reciben asignación universal por hijo tienen 2 hijos. Es una familia tipo. Entonces ya desmitificamos esa cuestión. Y después esas cuestiones donde está bien que implementar estas cuestiones de emergencia tienen que tener un tiempo. No puedes dejar la asignación universal por hijo para siempre. Pero cuando hay una situación de emergencia, de vulnerabilidad tan grande, y de emergencia alimentaria que se tendría que plantear tan grande, porque la gente no come, o tiene que elegir entre comprar la medicación. Vos le decís a un chiquito que está anémico, le decís a la madre que tiene que recibir mayor cantidad de proteínas, vos como médico y te dice carne, leche, verdura de hojas verdes, hierro y ácido fólico, vos le recomendás como médico y te dice, ¿cómo hago para comprar ese alimento? ¿Cómo hago para comprar carne? La receta que me das es magnífica, pero... El otro día estuvo Sandra Torres acá, el jueves pasado, ¿no? La presidenta de Mujeres Líderes en Acción nos hablaba del concepto de los gordos del hambre, ¿no? ¿Qué es esto? La malnutrición. Totalmente. Y el cambio de paradigma de vos, 100 años atrás veías una persona flaca, desnutrida, era el típico pre-revolución industrial, y en esta conquista de derechos laborales era el trabajador famélico con hambre que trabajaba 12, 18 horas y ahora hubo un cambio, digamos, en la imagen de lo que es esta cuestión de pobreza, en que están, como decís vos, malnutridos, pero con gran cantidad de aporte de hidratos de carbono, de los que en realidad no son los más saludables, y están con obesidad y malnutridos, como decís vos. Quilmes es, en cuanto a la cantidad de ciudadanos, una provincia argentina y no de las chiquitas. Es decir, La Rioja... ¿Cuántos habitantes tiene Quilmes? 700.000 aproximadamente. Bueno, ahora vamos a tener el censo. Ahora vamos a tener el censo, pero de acuerdo al padrón, sabemos que tenemos que es una provincia argentina de la grande, no es y en un territorio en donde hay una desigualdad tremenda, es decir, gente absolutamente pobre o empobrecida, que está en una circunstancia extrema. A ver, la doctora hablaba de La Matera, por ejemplo, lugar que nosotros conocemos, porque hemos ido a La Matera hace poco. O hablaba de
hablar de los eucaliptos, adentro de los eucaliptos, yo voy a un merendero muy seguido, están atravesados por algunas situaciones que son inentendibles en lo cotidiano. Falta de oportunidades. Chicos, hay una cantidad importante de suicidios ahí adentro y de intentos de suicidio por justamente estas faltas de oportunidades. ¿Cómo hacemos para revertir esto? ¿Y cómo hacemos para generar trabajo? Sí. A ver, ahora no me gambeté la respuesta. No, para nada, para nada. Volviendo a esta cuestión que hablábamos de los números y la cuestión macroeconómica, creo que hay que empezar a ver el motivo de esta falta de oportunidades. Citando una cuestión muy breve, por ejemplo, Joseph Stiglitz, que fue uno de los Nobel de Economía, y planteó la economía social, la economía heterodoxa, ¿no? Con Amartya Sen, decía que el 90% de los niños que nacen pobres mueren pobres, y el 90% de los niños ricos mueren ricos, por más estúpidos que sean, ¿no? ¿Esto qué significa? Por ahí es muy fuerte, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que la falta de oportunidad es un tema real. Y quieren volver a esta cuestión de la teoría del derrame y la meritocracia, levantarte todos los días a la mañana, que vos te vas a seguir levantando todos los días a la mañana, pero si tu sueldo está congelado hace 3 años y tenés una inflación del 50% anual, te levantes todos los días a la mañana, la plata te va a dejar de alcanzar para vivir dignamente al que es un asalariado. No hay mucha salida para eso. La falta de oportunidades y, por ejemplo, implementar políticas de Estado como había sido en su momento el Progresar, donde en dinero no era algo muy, digamos, en ese momento empezó con 700 pesos, me acuerdo, pero ¿para qué? Si vos estás estudiando, necesitas plata, ni siquiera para comprarte los libros originales, sino para decir, me compro unas fotocopias para ir a la facultad. Universidades como La Matanza o la Universidad Jaureche. No, bueno, claro, las universidades públicas. Las universidades públicas, ¿para qué universidades en todos lados, como dijo el presidente? Está comprobado que el 70% son primeras generaciones de familia. Totalmente. ¿Vos? Que van a esas universidades. Sí, ¿no? Primera generación y de padres, por ejemplo, padre albañil, madre trabajadora doméstica, Primeras generaciones de familia, sí. Tal cual, que cuentan que su hijo orgulloso, ¿me entendés? Volver a esa cuestión, como decían antes, mi hijo el doctor, ¿viste? Como, y volviendo para atrás, dando una educación pública de calidad para que, insisto, una cuestión de igualar oportunidades, de equidad, de que todos tengan la oportunidad de elegir, que eso ya es un montón. Después, si uno quiere o no quiere estudiar una carrera universitaria, decide trabajar y todo, pero tener esa libertad para elegir, ¿sí? Pero que está coartada desde el momento que no te alimentás bien y que no podés ni siquiera, tenés que elegir entre ir a trabajar o ir al colegio. Claro. Entonces, ahí ya está coartada tu nivel de oportunidad contra el de otro chico que sí nació en una casa de clase media alta. Entonces, esa falta de oportunidades, de expectativas, de falta de contención, o de si vas al colegio, ¿cómo vas a estar prestando atención en el colegio si tenés hambre? Es tan simple como eso. Bueno, por ahí el famoso pediatra, aquel muy criticado porque el doctor Albino pertenece a algún sector, adora más a un sector que otro. Él hablaba de la capilaridad y de cómo un chico desnutrido no tenía la misma cantidad, es decir, cómo iba creciendo el cerebro de un chico que se bien alimentaba y un chico que no tenía la posibilidad de alimentarse. Él lo demostraba en un gráfico. Sí, biológicamente, no vamos a ponerle con tecnicismos, pero el aporte, el déficit nutricional va en detrimento de la capacidad que tengas de atención, de la capacidad de crecimiento. Como te digo, te coarta
en el momento donde tenés que tener plasticidad neuronal y cuestiones que no se pueden volver para atrás, el daño es irreversible. Es irreversible, o por lo menos... Si no se alimentó en tiempo y forma... Por eso, pero desde la panza de la madre, inclusive desde la panza de la madre. Entonces, como te decía, yo no creo que nada sea casualidad, que al margen de los nombres que pueden haber en las boletas, acá se disputan dos modelos claros de país. Política, Estado. Independientemente de las boletas, que ahora vamos a hablar de eso, nos quedan 10 minutos de programa, pero quiero abordar dos o tres cuestiones. Ustedes tienen, cuando se llega al cuarto oscuro en agosto, va a haber varias boletas. ¿Cuál es la diferencia entre Gaudio y los otros candidatos? A ver, yo voy a hablar positivamente. Los demás son todos compañeros y son todas personas muy valiosas. Yo creo que Roberto Gaudio se encuentra en el momento ideal de una persona de que ha adquirido experiencia. No, o sea, creo que ya no hay más tiempo para improvisar. Claro. En absolutamente nada. Algunos de los candidatos los padecimos incluso. Sí. Los padecimos, ¿no? Sí, y Roberto plantea un plan, digamos, de gobierno serio en cuanto a que él ya tiene experiencia, conoce el municipio, conoce Quilmes, es un militante, digamos, desde los 15 años él milita, y lo que siempre plantea es que, como decís vos, ya tiempo para improvisados no hay. En el caso de que llegamos y tengamos la suerte de gobernar, estamos agarrando un momento bastante complejo de lo que dejan. Nosotros sí vamos a agarrar si ganamos la pesada herencia, a diferencia de lo que ellos planteaban. Y creo que Roberto tiene la capacidad para gestionar, ¿sí? En esa situación que va a ser sumamente compleja, y tiene la honestidad y el compromiso, que parecen cuestiones obvias, pero creo que hoy en día no lo Y son. aparte me parece que es el único que tiene un proyecto concreto, ¿no? Con 10 líneas, con 10 puntos. De diferencia de los otros que a mí en mi caso por lo menos me toca coordinar la mesa multisectorial para recuperación económica. Nosotros hacemos plenarios en distintos municipios y vamos visualizando precandidatos, ¿no? Acá en Quilmes lo hicimos con Roberto Gaudio, de todos, pero vimos que realmente más allá de la parte política es un cuadro técnico también. Sí. Él siempre se maneja con información, con números. Es un cuadro técnico, duros. tiene información concreta, tiene propuestas concretas y aborda 10 puntos que son básicos. Nosotros en su momento los analizamos en profundidad y me parece que ahí está la diferencia con los otros precandidatos, ¿no? Sí, yo también coincido, y además tiene muy buena aceptación con la gente. Él cuando, digamos, camina a los barrios y quiere saber, bueno, las inquietudes, qué piensan los vecinos, y transmitirle estos lineamientos, ¿no? Concretos, la verdad que tiene muy buena aceptación, y eso, bueno, también uno puede tener aspiraciones personales y después, viste, en la cancha se ven los pingos, como dice el dicho, y en ese sentido yo creo que él va muy bien y está en el momento justo, como vos decís, de un cuadro técnico que además tiene esta cuestión de sentido y de sensibilidad social, porque de nada sirve también saber mucho de lo, Claro. ¿viste? De esta cuestión. Vos como profesional lo sabés muy bien, o sea, somos profesionales, pero si vos no tenés esa cuestión de sensibilidad social, y los libros te sirvieron poco, ¿viste? O sea, por lo menos para desempeñar un cargo desde el Estado, ¿no? Sí, estamos en un momento en donde la sensibilidad tiene que estar por encima de cuestiones que, a veces la demanda está en responder a través de una palabra, responder a través de un gesto. Hay un Estado no solamente ausente, sino que un Estado que muchas veces expulsa.
es un Estado que maltrata. Sí, ¿no? totalmente. A Me veces acuerdo- es el mayor generador de Me violencia. acuerdo de aquel personaje, ¿no? De Gasalla, atrás. Sí, la empleada pública, con Norma Pons. Claro, Detrás de la línea. claro, ¿no? Sí. Bueno, La administrativa que te recibía ya con un sopapo, más o menos te pegaba. claro, bueno, y hoy hay cuestiones que son imprescindibles de revertir. Pero, a ver, en estos últimos minutos, este programa ha sido el primero para nosotros, pero había un periodista, vos sos muy joven, que decía, la dejamos ahí, nosotros no la dejamos ahí. Vamos a volver y otra vez a hablar de distintos aspectos que tengan que ver para conocer mejor a quien va a tener que fogonear algunas situaciones complejas. Así que hoy vinimos por este tema que es muy específico, que tiene que ver con la salud, pero después iremos por otros. Pero hoy, ahora, ¿cómo generamos esperanza para los días que vienen? A ver, es imprescindible, como yo te decía, tener bien diferenciado qué es lo que se está jugando, ¿no? Y no es una cuestión proselitista lo que digo, sino de acá a si se siguen implementando las no políticas, ¿no? De la mano de los que nos gobiernan, otros 4 años más vamos a estar complicados. Por el lado de la esperanza, como decís vos, sí hay un camino alternativo, o sea, no está todo perdido. Tomando decisiones en los lugares que corresponden, si pudimos salir de una crisis como fue la del 2001, una gran crisis profunda, más del 50% de la gente sumida Hoy en es peor, pobreza. hoy estamos peor. Sí, Al 2001. Lo que- Estadísticamente, te lo puedo confirmar con Sí, toda sí. la información objetiva que tenemos. el blindaje mediático es tan amplio que esta cuestión de alarma de la gente no está tan prendida. ¿Por qué? Por esta cuestión de que los medios hegemónicos, un gran porcentaje, blindan la información. Pero, a ver, yo como siempre digo, apagar la tele, abrir la heladera. Apagar la tele, tratar de cargar nafta. Apagar la tele Sí, para andar a pagar la luz, y no pagar el gas. te llegó la tarifa. Entonces, viste, no quiero... bueno, obviamente yo soy peronista, pero la única verdad es la realidad, viste. Y realmente es así. Pero para dar un mensaje esperanzador es que hay una alternativa, que creo que los pueblos no se suicidan. Yo estoy convencida de eso, que puede haber todo el blindaje, como decís vos, hoy estadísticamente estamos peor, puede haber todo el blindaje que quieran de los medios de comunicación al servicio del establishment, pero la gente creo que no se va a votar en contra. Acá no es una cuestión de partidos políticos, sino de líneas de pensamiento que van en detrimento de las grandes mayorías, de la masa trabajadora, hablamos de los chicos, de los adultos mayores. Entonces, yo creo que sí hay una alternativa, y como te digo, no lo digo por una cuestión proselitista, pero y tiene que ver con estar en la urna y como derecho ciudadano ir a votar y tratar de votar la alternativa que no sea en detrimento de, como te decía, del pueblo. Yo creo que sí hay una esperanza de cambio, pero no el cambio que quisieron vender, otro cambio distinto, ¿sí? Con perdón de la Sí, palabra. claro, ya la palabra está tan, ¿no? Tan, Aunque ustedes la usan. sí. Doctor Luis Laura. No, yo coincido con el que dice, los pueblos no se suicidan, ¿no? Y desde la Mesa Multisectorial para Recuperación Económica estamos viendo eso, estamos viendo informes estadísticos. Nosotros, digamos, en la mesa participan los sindicatos, el movimiento obrero, obviamente representado por los sindicatos, la patronal, obviamente representada por las cámaras empresarias, digamos, y se están viendo cosas en la historia que son únicas, que no tienen antecedentes. Es decir, hoy están caminando juntos los dos extremos del sector productivo, ¿no? Hace 2 meses hubo una marcha en el Congreso, nosotros estuvimos ahí, la UIA caminando con la CGT de la mano. Totalmente, insólito. hoy Y te insólito. lo contaban Hoy, antes y a no ver, creías. a ver, La ONU ha declarado el Día Internacional de las Pymes. Sí, hoy es el día de las micro y pequeñas empresas. Y bueno,
Por ejemplo, nos contaba el sindicato de fósforo que están subsidiando una empresa para que no suspenda trabajadores. Eso también está pasando, sí, no se había escuchado nunca eso. Sí. Están pasando cosas, pero bueno, qué bueno. Creo que la gente se está dando cuenta, lo está sufriendo y hay una oportunidad. Sí, totalmente. Lo que está haciendo. El gusto fue mío, un placer. Insisto, no lo dejamos ahí, vamos a seguir encontrándonos. La Radio es esto, un gran teléfono público, gracias a todos por estar del otro lado del radio receptor y que tengan fortaleza de espíritu. Nos vamos. ¿Está bien? Puse la musiquita. Haciendo eso,